Bienvenidos un día más a Handy Spanish, el podcast en el que vas a sentirte un poquito más cerca de España. Aquí vas a aprender cultura española, gramática, vocabulario, consejos y mucho más para mejorar tu español cada semana conmigo. Así que si tu objetivo es mejorar tu español, ya sabes, todos los jueves puedes encontrar un nuevo podcast como este. Hoy, episodio 99. 99. Parece como el bingo esto. 99. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues de un tema bastante interesante y un poquito controvertido a veces. Y es que, ¿se puede aprender español con Duolingo? ¿Sí? ¿No? No lo sé, ni idea. Vamos a ver hoy un poco esto, os voy a explicar, os voy a dar mi opinión personal. Y vamos a ver qué opináis vosotros, porque a mí también me gustaría que en los comentarios me dejarais vuestras opiniones, ¿de acuerdo? Bien, pero antes, como siempre, recuerda que si quieres practicar tu español, si realmente quieres mejorar y sentir que cada semana estás aprendiendo cosas nuevas, puedes apuntarte al Club Handy Spanish, que es un grupo para hablar, para conversar con otras personas en español, en el que yo estoy para darte todo mi feedback, todos mis consejos y corregirte, porque es importante que todas tus dudas, que todas las cosas que no estás segura o seguro de cómo decirlas, las puedas preguntar. Y esto es posible en el club porque además tenemos también un grupo privado que es como un WhatsApp, más o menos, en el que tú puedes conversar cada día, con otras personas que están como tú, en la misma situación, que se sienten perdidas, que se sienten frustradas y que muchas veces están estudiando, pero tienen dudas. Pues entonces ahí vas a poder compartirlo y nosotros vamos a ayudarte. De hecho, además de ser una comunidad para aprender español, de verdad que nos lo pasamos súper bien porque soy de las personas que piensan que si tú aprendes pasándotelo bien, aprendes sin darte cuenta. Así que esa es la clave también. Y bueno, dicho esto, esta semana hemos hecho una clase porque también tenemos clases de gramática, por cierto, que no os lo he dicho, pero también tenemos un día, el miércoles, que tenemos clase de gramática. Y si no la puedes ver, porque el miércoles tienes otras cosas o otros planes, no te preocupes, porque esta clase está grabada, así que no te preocupes. La clase de esta semana ha sido sobre las formas no personales de los verbos. ¿Y qué es esto de las formas no personales de los verbos? Pues el infinitivo, el gerundio y el participio. Es decir, cómo funcionan, para qué los utilizamos y todo esto con actividades para poder poner en práctica todo lo que te explico en esa clase. Así que te voy a dejar aquí el enlace directo por si quieres echarle un vistazo. Bien, y como siempre, antes de empezar con la chicha, ¿no? Con lo importante del podcast o con el tema principal, porque todo es importante, pero el tema principal, siempre antes de empezar, pues comenzamos con dos palabras que son confusas o con dos palabras que son, pues, un 2 por 1, ¿no? Una palabra que tiene dos significados, etc. ¿Y cuál es la de hoy? ¿Qué palabra es la que os voy a explicar hoy? Hoy es una palabra confusa. Y es que muchas personas a veces no diferencian muy fácilmente pasar y pasear. Son muy similares, pero son cosas distintas. Incluso a veces cuando las decimos muy rápidas podemos equivocarnos, así que mucho cuidado. ¿Conoces la diferencia entre estos dos verbos? Pasar significa llevar algo de un lugar a otro, ¿no? Incluso tú mismo puedes ir de un lugar a otro, ¿no? Por ejemplo, para ir a la cocina paso por el baño, es decir, paso por delante del baño. Pero también podemos decir, mamá, pásame la sal, por favor. Estamos en la mesa y yo quiero que mi madre me pase la sal, ¿no? Porque está demasiado lejos de mí, ¿vale? Entonces, pasar significa eso. También podemos decir, ¿qué pasa? ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Para preguntar por otra persona, por el estado de otra persona. Sin embargo, pasear, cuidado, pasar, pasear, cuidado, pasear con la E, es caminar, es andar, es un sinónimo. Entonces podemos decir, estoy muy estresada hoy, voy a irme a pasear con mi amiga porque necesito que me dé el aire. Necesito que me dé el aire, ¿vale? Así que me voy a pasear, necesito que me dé el aire. Muchas veces, cuando decimos necesito que me dé el aire,
entendemos que lo que queremos es salir de casa, a caminar. No simplemente abrir la ventana y que entre el aire. Es normalmente cuando decimos necesito que me dé el aire. Estoy diciendo, por favor, vamos a salir porque es que estoy un poco agobiada aquí. Agobiada. ¿De acuerdo? Recordad que todas estas palabras, si no sabéis cómo se escriben, etcétera, podéis encontrarlas en handyspanish.com/podcast. Es decir, podéis ir también a Google y escribir Handy Spanish, Handy, y después Spanish, podcast. Y con esto podéis encontrar todos los podcasts, que son 99 podcasts para aprender español en este momento, sobre muchísimas temáticas súper interesantes, y ver las notas, que esto también es muy interesante, ver las notas, porque a veces no sabéis cómo se escribe en lo que yo estoy diciendo, por ejemplo. Pues ahí lo podéis todo consultarlo fácilmente, ¿vale? Bien, y ahora vamos a hablar un poco de Duolingo, ¿no? De esta aplicación que es tan popular para aprender no solo español, sino cualquier otra lengua. Hay muchísimas lenguas. Y os voy a hablar desde mi experiencia como profesora y también como usuaria de esta aplicación. Porque sí, yo también he sido usuaria de esta aplicación, también la he probado, también para tener una opinión, ¿no? Me gusta probar las cosas y ver un poco cómo funcionan antes de realmente dar una opinión, ¿no? Entonces, yo he utilizado esta aplicación para aprender italiano, ¿vale? Yo la he utilizado para, pues bueno, empezar a aprender una lengua, a aprender italiano. Y bueno, pues es una aplicación en línea donde las personas pueden aprender y pueden practicar idiomas, como digo, inglés, francés, italiano, español. Tiene una versión que es gratis, por lo que no es necesario pagar, esto es una parte guay, ¿no? Aunque si quieres tener opciones un poquito más avanzadas, pues entonces ya sí que hay una versión de pago que podéis pues acceder a otras cosas distintas que si tienes la versión gratuita, ¿no? Y está basada en la gamificación. Esta es la parte guay. ¿Os acordáis al principio de este podcast que os decía que si aprendéis una lengua divirtiéndoos, o sea, pasándolo bien, es muchísimo mejor porque las cosas pues las recordamos más, las hacemos con muchas más ganas? ¿Recordáis esto que os he dicho que en el club es uno de los objetivos que yo siempre tengo, ¿no? Pasárnoslo bien para poder aprender, ¿no? En el club Handy Spanish. Pues es precisamente esta parte la que me gusta de Duolingo, ¿no? Que está basada en la gamificación, en juegos. Está basada en juegos para aprender. Y por esto también, pues digamos que gana muchos puntos para mí, ¿no? Ganar muchos puntos es como que, bueno, pues que le puedo dar muchos puntos positivos, ¿no? Por esto. Entonces, bueno, es algo interactiva, ¿no? Y eso es lo guay de aquí. Pero realmente, ¿es todo tan bonito como parece o no? Pues te lo voy a contar. Te voy a contar mi experiencia y también mi opinión, ¿no? Parte que me gusta de Duolingo. Pues como te decía, que se base en juegos, en recompensas, en ir pasando de un nivel a otro, como algo, como un juego, eso me gusta, ¿vale? Entonces, hay ejercicios también que son repetitivos, ¿no? Es una y otra vez y otra vez. Y vosotros sabéis que a mí la parte de repetición me parece que para aprender una lengua es muy interesante, porque al final aprendemos muchas veces por repetición. Cuando somos niños, aprendemos el vocabulario por repetición. Porque tu madre te dice, mamá, mamá, así 200 veces hasta que finalmente tú copias ese sonido y dices, mamá. Entonces, al final, repetir a mí me gusta. O sea, yo lo empleo, esta técnica la empleo en mi clase y la utilizo, por supuesto. Y me parece muy interesante. El problema de esto es cuando la repetición se convierte en algo aburrido. Y digo en algo aburrido porque en realidad Duolingo también tiene unas limitaciones, tiene muchísimas frases, pero hay un momento que hay límites, ¿no? Al final, dependiendo en qué nivel estás, muchas veces repites la misma frase una y otra vez. Y es que mis estudiantes, cuando llegan, sobre todo los que no tienen mucho nivel, ¿no? Siempre conocen la frase de esto es una manzana.
O la manzana es verde. O sea, este tipo, o sea, decidme si habéis utilizado Duolingo alguna vez, decidme por favor si habéis encontrado la frase de la manzana. Es que siempre aparece. Y claro, es que al final es una máquina al final Duolingo. Y bueno, yo os voy a hacer un poco de spoiler, si en español decimos spoiler, o spoiler con la de delante. Ahora mismo, os lo voy a hacer ahora mismo de este podcast, el spoiler, porque si tu nivel es un nivel bajito, tienes un nivel bajo de español, por ejemplo, yo no tengo mucho nivel de italiano, por ejemplo, y quiero aprender vocabulario, a saber decir algunas palabras de la comida o algunos animales, etcétera, vocabulario en general, entonces Duolingo puede ser interesante. Porque, como te digo, la parte positiva es que lo haces mediante diversión, con juegos, repites algo que tú no conoces una y otra vez hasta que lo fijas en tu cabeza y eso me gusta. Pero si tu nivel es bajo, si tu nivel empieza a ser más alto, Duolingo, para mi forma de ver, para mi opinión, se queda corto. Tiene unas limitaciones, ¿de acuerdo? Obviamente. Otra de las cosas que no tiene Duolingo y que para mí es esencial es la corrección. Claro, Duolingo es muy estático, ¿no? Es decir, pues hay una frase y tú tienes que hacerla correcta y ya está. Y si hay otras variaciones y otras versiones de esa misma frase que también serían correctas, quizás tú vas a pensar que no, porque la corrección de Duolingo es una o dos opciones. Sin embargo, hay veces que tú puedes decir, por ejemplo, es hora de comer ya o ya es hora de comer. Esto es un ejemplo. Y pues Duolingo solo te da una opción. Os pongo este ejemplo, pero hay muchos otros, ¿vale? Claro, tú piensas que la frase que tú has dicho es un error, o sea, que no es correcta. Sin embargo, sí que lo es. Solo que en su base de datos, Duolingo, pues no la tiene registrada. Os pongo este ejemplo, pero puede ser este o pueden ser otros, ¿vale? Que yo, por ejemplo, he tenido la experiencia con italiano, porque pensaba que esta frase podía ser correcta. Duolingo decía que la frase era correcta, solo una frase, me proponía una frase, y entonces yo no entendía por qué la otra no era correcta. Así que le pregunté a un nativo, a un italiano nativo, y me dijo, no, tu frase también es correcta. Entonces me quedé un poco decepcionada, ¿no? Porque pensé, a ver, estoy un poco limitada, ¿no? Aquí con esta aplicación. Es mi opinión, con mi experiencia, ¿eh? Entonces, no hay un profesor detrás que te pueda explicar el error, contestar tu pregunta, ¿no? O sugerirte algo nuevo para que suenes más natural, por ejemplo. Entonces, lo más importante a la hora de estudiar un idioma es el feedback también. Una de las cosas más importantes, no lo más importante quizás, pero una de las más importantes, porque si tú no tienes feedback, si tú no tienes corrección de un profesional o de una persona nativa, por ejemplo, que te pueda ayudar, nativa o que hable español con un buen nivel, pues claro, tu error no lo vas a resolver, vas a repetir el error, igual que vas a repetir la misma frase una y otra vez muy estático y no vas a tener otras alternativas, porque la aplicación está limitada de alguna forma, ¿vale? Y recordad que, bueno, que claro, en la aplicación es correcto o incorrecto, no existe es correcto si bla 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 o es incorrecto si, pero esto a veces puede ser también, depende del contexto, todas estas cosas pues no te las explica, ¿no? Duolingo. Y claro, esto si tu nivel no es muy alto, puedes pensar, bueno, Sara, es que yo no necesito tanta información, yo con esto me conformo, es suficiente para mí. Pero si tu nivel ya es intermedio o avanzado, que es el nivel de mis estudiantes normalmente, claro, la cosa cambia, porque un estudiante que tiene un nivel intermedio o avanzado ya quiere perfeccionar un poco más y hablar un poco más, pues con más opciones, ¿no? Entonces, como sabéis, las lenguas, el español, no es 2 más 2 son 4, no es una suma o una resta, esto no son matemáticas, ¿no? Son las lenguas. Y es distinto. Entonces, tu respuesta puede ser correcta o incorrecta, depende de algunos aspectos, depende de algunos pequeños matices y todo esto ahí se pierde. Que para mí, pues ya sabéis que soy un poco tiquismiquis
Si no sabes lo que es tiquismiquis, te lo explico rápidamente. En inglés se dice picky, es un poquito como quiero café pero con poca leche, pero la leche fría, pero en una taza pequeña de color azul. Pues eso. Y yo soy un poco tiquismiquis con la corrección. Los que sois mis estudiantes y los que estáis también en el club Handy Spanish lo sabéis. Soy muy tiquismiquis con la corrección porque cuando tienes un nivel intermedio o avanzado, yo como estudiante lo quiero saber todo o lo máximo posible para así poder ser una esponja, ¿no? Intentar meter en la cabeza la máxima información para poder después utilizarla, ¿no? Entonces, claro, muchas veces los estudiantes se frustran cuando, pues eso, no entienden algo porque el rol del profesor, el papel del profesor es muy importante y esto en Duolingo se pierde. Y esto no lo digo yo, o sea, esto lo puedo compartir con vosotros, incluso voy a dejar aquí un comentario que está en inglés, ¿de acuerdo? Que es de un estudiante real, o sea, esto no es mío, es de un estudiante real, pero como él, muchas otras personas piensan de esta forma, ¿no? Entonces, como estamos hablando hoy de las ventajas y las desventajas de usar Duolingo, pues aquí os puedo decir que esta persona decía que Duolingo no ayuda cuando estás bloqueado. No te ayuda cuando estás estancado o bloqueado. Porque estás como bloqueado en la misma cosa, en el mismo punto, y en lugar de ayudar a, pues un poco a motivarte, ¿no? Y tal, pues es como que estás ahí pues horas y horas intentando ver cómo funciona para pasar de nivel, porque no lo entiendes o lo que sea, ¿no? Entonces, hay gente que piensa así, claro, es que depende de tu nivel, ¿de acuerdo? Así que depende mucho del nivel. Para mí es súper importante esto en cuanto a Duolingo, tu nivel. Y tu objetivo también, porque hay gente que simplemente quiere estar ahí un ratito y no le importa mucho, con aprender una palabra nueva ya tiene suficiente y tal. Y hay otras personas que no, que quieren ir más rápidas o que quieren hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, para vocabulario básico, está bien Duolingo, porque Duolingo está muy completo en esa parte, en el vocabulario básico. Le aporta vocabulario y del día a día, que puede ser muy útil para, como os digo, niveles más básicos, pues A1, A2, incluso principio de B1 podría también ser útil. Sin embargo, es un vocabulario, como os digo, sencillo y básico, ¿vale? Entonces, lo mejor es poder adaptarse un poco a las necesidades del estudiante, saber, pues, qué tipo de español vas a utilizar tú, porque quizás lo quieres para trabajar o quizás lo quieres para vivir en España o quizás lo quieres para viajar. Entonces, pues depende un poco de esto, aprendes pues unas palabras u otras. En Duolingo esto tampoco tienes la opción de elegir, ¿vale? Entonces, hay también otras destrezas que para mí son importantes, como por ejemplo la interacción, ¿no?, con otra persona, el poder reaccionar de manera rápida cuando te están hablando, con la comunicación, ¿no?, conversar, que esto no lo tienes en la aplicación, ¿vale? Entonces dejas un poco de lado algunas partes. Hay gramática, pero falta bastante, bajo mi punto de vista. Y quizás poco a poco esto va mejorando y lo van perfeccionando, porque nosotros estamos hablando en este momento, en el momento en el que yo estoy grabando este podcast. Pero puede ser que dentro de un tiempo todo esto mejore, cambie y aporte cosas diferentes, ¿no?, a las que aporta ahora. Entonces yo os estoy hablando de en este momento. Y claro, pues la comprensión lectora, que también es interesante, y la comprensión auditiva más avanzada, pues bueno, pues no, esta parte, Duolingo, no la resuelve, digamos. Entonces es como que en esa parte se queda un poco corto bajo mi punto de vista. Entonces, si te gustan las aplicaciones, ¿vale? Porque al final esto es una aplicación más que es gratuita, que os animo a que la probéis, porque bueno, se puede probar, por supuesto, y decidir si es para vosotros o si no es para vosotros. Si os gustan las aplicaciones para aprender lenguas y tal, tengo un podcast en el que solo os hablé de aplicaciones. Así que os lo voy a dejar aquí en las notas, el enlace directamente para que podáis ir y podáis escuchar ese podcast porque puede que también os interese, ¿de acuerdo? Y en resumen, ¿vale? Para resumir todo lo que os he contado hoy sobre la aplicación Duolingo, ¿me gusta Duolingo? Sí. ¿Me parece útil para niveles avanzados? No. ¿Por qué? Porque Duolingo me parece útil porque
digamos que motiva de alguna forma gracias a que es muy dinámica, muy interactiva y que se utiliza, o sea, se usa con juegos, ¿no? Se puede jugar y aprender al mismo tiempo, por esa parte me gusta mucho. Sin embargo, considero que se queda un poco corta si tu nivel es intermedio o avanzado y si lo que tú quieres es comunicarte. Porque comunicarte con un aparato electrónico es como hablar con Siri. Pues no sé, es un poco... ¿Tienes amigos? Bueno, tengo a Siri. Pues hombre, si tú consideras a tu móvil tu amigo, pues bueno, Siri puede ser tu amiga si quieres, pero vamos, que no es muy lógico, ¿no? Porque Siri al final es, pues eso, un asistente de voz al final, ¿no? No un amigo. Pues esto es algo similar. ¿Puedes conversar con Duolingo? Hombre, pues puedes hablar, grabar y que él interprete lo que tú has dicho y tal, pero vamos, eso no es una conversación y está muy lejos de ser una conversación o parecerse a una conversación real, ¿no? Creo que con esto no estoy descubriendo América, creo que es algo que casi todos sabemos y que lo quería compartir con vosotros porque muchas personas piensan que es su problema, ¿no? Que ellos no están sacando todo el partido que tiene Duolingo. Sacar partido de algo es como aprovechar algo muy bien. Y en realidad no es eso, es simplemente que está limitada la aplicación, pero porque es una aplicación y al final hace cosas muy guays, pero al mismo tiempo está limitada. Así que cuéntame tú si utilizas esta aplicación, si te gusta, qué cosas positivas y negativas encuentras de esta aplicación. Me lo puedes dejar en los comentarios en el blog, en handyspanish.com/podcast, ¿vale? Que puedes también ir al Google, como os he dicho, y poner Handy Spanish Podcast y ahí vais a encontrar el último, que es este, y podéis escribir en los comentarios y dejarme vuestra opinión. ¿Utilizáis o no utilizáis Duolingo? ¿La habéis utilizado alguna vez? ¿Qué os parece? ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Utilizáis otras aplicaciones que os parecen útiles y os parecen interesantes y os gustaría que yo os diera mi opinión sobre ellas e incluso recomendarlas a otros estudiantes? Bueno, pues todo esto me lo podéis dejar en los comentarios, también aquí en los comentarios de iVoox, si estáis escuchándolo en esta aplicación, o donde queráis, porque ya sabéis que yo os leo en todos los sitios. Y nada, con esto ya terminamos el programa de hoy, el episodio de hoy. Muchísimas gracias por todo, como siempre, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por vuestros me gusta y vuestros comentarios en iVoox, por seguirme en Spotify y recordad que podéis encontrarme en handyspanish.com o en Instagram con el mismo nombre, donde, atención, tenemos una clase en directo cada martes. Cada martes a las 3 tenemos, ahora hemos cambiado la hora, cuidado, todos los martes a las 3 hora de España tenéis una clase gratuita en Instagram para poder verla. Y si no tienes Instagram porque no te gustan las redes sociales tanto, porque no usas Instagram o por lo que sea, pues recuerda que también tienes la opción de ver estos directos grabados en mi página web, esto es nuevo también, y os voy a dejar el enlace para que lo podáis ver. Ahí os hablo de expresiones súper útiles y de pues lenguaje un poco más de la calle que yo voy escuchando del día a día y lo comparto con vosotros porque creo que puede ser muy útil. Así que ya sabéis, os voy a dejar aquí todos los enlaces para que podáis consultar todo lo que os estoy diciendo. Recordad que los enlaces los podéis encontrar en las notas del episodio y también en mi blog, en handyspanish.com/podcast, donde está toda la información. De nuevo, gracias y nos escuchamos muy prontito. ¡Chao!